Bendiciones, amados hermanos. Gracias al Señor por volvernos a ver nuevamente y gracias por la oportunidad que me dan de continuar. Ya vamos al Romanos 9, 10 y 11 esta noche. Y vamos a comenzar leyendo solo el capítulo 9, pero vamos a ir viendo los otros dos, el 10 y el 11. Y les invito a que abran sus Biblias. Vamos a tener la lectura del capítulo 9, Romanos capítulo 9. Gracias a Dios por la lluvia y el clima. Así que, aunque esté lloviendo, como sea, vamos a disfrutar de la palabra de Dios los momentos que Él nos da. Leemos entonces, hermanos. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, por cuanto aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo,
llamaré pueblo mío, y a los que no eran amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Amén. Romanos capítulo 9, 10 y 11 tienen un tema importantísimo. Muchas gracias. ¿Te la llevas? No tengo dónde ponerla. Gracias. El capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 tienen una verdad en común, una verdad central en común. ¿Cuál es? Que los designios del Padre son inmutables, que cada creyente debe aceptarlos en la soberana voluntad que el Padre le ha placido actuar. Por tanto, el Padre debe ser alabado por su maravilloso plan de salvación que ha incluido gentiles y también judíos. Eso es lo que dicen esos 3 capítulos. La soberana voluntad de Dios para salvación de judíos y de gentiles. El capítulo 9 nos va a hablar de la soberanía de Dios en el pasado con Israel. El capítulo 10, la soberanía de Dios en el presente con Israel. Y el capítulo 11, la soberanía de Dios en el futuro para Israel. De modo que el tema que está ahí es el plan soberano del Padre. Nuestro título para esta noche lo vamos a llamar nosotros: la salvación es para todos. ¿Cómo se llama el título? La salvación es para todos. Está abierta para todo mundo. No solamente del judío, también es del gentil y de cualquier otro. De manera que fíjense, nada ni nadie va a poder impedir que Dios ejerza su soberana voluntad. Y los que hemos sido objetos del amor de Dios, al igual que los gentiles, también nosotros, también los judíos, somos objetos del amor de Dios. En la tradición después de la Reforma Protestante, al tomar gran impulso las denominaciones, se fue generando, y más sobre todo por la influencia del catolicismo romano, con todo el respeto que se merece, un odio hacia los judíos, un odio bien particular, y a nosotros se nos olvida que Jesucristo fue judío, es judío, y que viene de ese pueblo. Se nos olvida que nosotros nos injertaron ahí. Y a veces pensamos que la salvación solo es para nosotros y volvemos a cometer el error que cometieron ellos. Pero lo importante de eso es que nosotros como iglesia tenemos que entender primeramente
que ante esa salvación que es para todos, el capítulo 9 nos enseña que esa soberana voluntad de Dios, a pesar de esa rebeldía del hombre, Dios va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer. No importa lo que el hombre haga, a Dios eso le tiene sin cuidado. Lo que Él ya se propuso hacer en su voluntad infinita, lo va a llevar y lo está llevando a cabo y lo terminará. No depende de nosotros que Él termine o no su obra. Eso es un tema solamente de Él. De manera que la soberanía de Dios está inmersa en esos tres pasajes, en esos tres capítulos, que hay que entenderla muy bien. Primeramente hay que entender el propósito del Padre es inmutable. Fíjense cómo dice Romanos 9 del 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Anatema es separado para la destrucción, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el propósito del Padre es inmutable primeramente, porque es inmutable respecto a la salvación. Cuando Dios nos salva de una vez para siempre. Salvo, siempre salvo. No depende la salvación de que yo la mantenga. No depende la salvación de lo que yo haré después en el futuro. La salvación depende del propósito que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realizaron en mí. Por eso nunca puedo perder esa salvación. No va a depender de lo que yo deje o no de hacer. Se entiende y comprendemos la transformación que hay. Lo veremos en el capítulo 12. Pero la salvación está en el plan inmutable del Padre. Por eso Pablo, él dice ahí, desearía, dice el verso 3, porque él tiene gran pesar por los judíos. A Pablo se le tildaba de antijudío y él quiere dejar claro que aunque él le ha tocado predicarle a los gentiles, a él le duele que sus hermanos no le crean y que lo persigan y lo consideren antijudío. Y Pablo tiene que explicar a los gentiles el plan soberano de Dios y nos dice el propósito del Padre es inmutable. Primero, porque es inmutable respecto a la salvación. Es decir, una vez que salvó a una persona el Padre, jamás se le irá de la mano a esa persona. Por eso él cuando dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. El verbo desearía es un imperfecto. No usa un presente para decir yo deseo. No puede decir eso Pablo. Yo deseo ser anatema. Eso no es así. Miren qué cuidadoso el Espíritu Santo a la hora de elegir las palabras. Y Pablo dice yo desearía. Es un deseo que el interlocutor sabe que no es posible. Está consciente que no es posible. Solo lo dice para dar a entender el dolor que lleva adentro. Que si fuera posible eso, a cambio de la salvación de ellos, él fuera anatema. Claro, es un absurdo, porque ya nos dijo él que nada ni nadie nos podrá separar del amor del Padre. ¿Verdad que eso nos dijo en el capítulo 8? Una vez que uno está en Cristo, de allí ya tú no te puedes salir. Si estás en Cristo. Si no estás, te puedes salir, porque no estuviste. Pero una vez que estás en Cristo para siempre, porque el Padre te ha tomado de la mano y como dice Juan 10, de ahí nadie te puede sacar, ni tú mismo te puedes salir. Si has creído de verdad. A uno que no ha creído de verdad, pues se sale porque no está dentro del Padre. Pero Pablo por eso dice, desearía, pero no puedo. Una vez en Dios, una vez salvo, soy salvo. Pero luego dice, verso 4 al 5,
que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el propósito del Padre es inmutable, inmutable respecto a la salvación. Ahora, inmutable respecto al pueblo de Dios que Él llamó. Él llamó a Israel igual que a nosotros. Él lo llamó. Y Dios le habló en el pasado a Israel. De manera que Dios sigue amando a ese pueblo, no lo ha dejado de amar. Ha hecho un paréntesis con nosotros para después ir por ellos hasta que entremos la plenitud de nosotros. Dios no miente una vez que le ha hecho una promesa a alguien. Es inmutable con respecto al pueblo que Él llamó. Por eso es bien importante, sin caer en un fanatismo, orar por ese pueblo, orar por los judíos. Yo tengo muchos amigos judíos personalmente, viven en Israel. Es hermoso, duro de evangelizar, pero Dios nos ha pedido que nosotros no nos domine la soberbia. Dios le ha hecho una promesa en el pasado a ese pueblo y la va a cumplir. Con nosotros juntos, por supuesto. No me vayan a enojar. Los premilenaristas, por favor, no me vayan a enojar. No hablemos ni de eso ahorita, no sé por qué lo dije, pero no hay que hablar de eso, para que nadie nos lleve a una doctrina que no. De manera que fíjense, es en Israel el único pueblo que Dios conoció en el pasado. A ellos ahí son los profetas, de ahí vinieron los patriarcas, de ahí vinieron las promesas, ahí se escribió la Biblia que nosotros tenemos, el Antiguo Testamento. Ahí se vivió toda esa trama que ese pueblo guardó hasta el día de hoy como señal de que Dios estuvo ahí y está con ellos. No a la manera como nosotros lo entendemos ahora en el Espíritu Santo, pero Él les prometió algo y se lo va a cumplir. Pero hay otro elemento, es inmutable respecto a su palabra, por eso les decía. Miren lo que dice el verso 6 al 13. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Es decir, Pablo está diciendo que puede que haya un judío que diga: usted, ese Dios que predica, no nos ha cumplido lo que nos prometió en el pasado. Usted nos habla que nos ha cortado y que ya a nosotros, Él no nos llama pueblo de Él, sino a ustedes los gentiles. Y Pablo dice, Dios le dio una palabra y la va a cumplir. Por eso Él dice que todos los que se llaman israelitas de verdad, al pueblo que Dios le promete, al pueblo que efectivamente se va a salvar, es un remanente que Dios tiene en Israel, que hasta el día de hoy lo sigue teniendo. Ese remanente está escondido. Nosotros no lo podemos ver todavía, pero ahí está. Viene salvándose desde los tiempos antiguos. Y por eso Pablo le dice a ellos que Dios es inmutable en su palabra, lo que prometió lo cumplirá. Dice el verso 10, dice el verso 9, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, se le dijo a ella, verso 12, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es decir, Dios llamó a Jacob para su propósito inmutable y lo prefirió a él para ese propósito antes que a Esaú. Aborrecer ahí no significa que Dios odió a Esaú, es un hebraísmo. Se quiere decir que Dios en su propósito usó y prefirió usar la línea de Jacob que la de Esaú. Y no es porque Jacob fuera bueno y Esaú fuera malo, como a veces nos lo enseñan en la escuela dominical. Los dos eran pícaros, igual. Jacob era un estafador, un vividor.
Un hombre acostumbrado bueno, no sé, a estafar. Lo estafaban y él estafaba. Y vivió una vida bien difícil Jacob. Tanto que un día cuando llegó a Faraón, José se lo presenta a Faraón, le dice, te voy a presentar a mi papá. Y Faraón le dice, ¿lo han leído? Lo que le preguntó Faraón a Jacob, ¿lo han visto? Le preguntó, ¿cuántos años son los años de tu vida y qué tal? Y Jacob le dice, mira, muchos y pocos felices han sido los años que mi vida me ha dado. Sufrió mucho. Pero con todos los defectos que Jacob tuvo, Dios en él trajo a Isaac y de Isaac viene el Cristo. ¿Se dan cuenta? Perdón. ¿Se dan cuenta que de Isaac trae a Jacob, perdón, y de Jacob vienen las 12 tribus, disculpen, y de esas 12 tribus trae al Cristo? De manera que no es porque la gente sea bonita que Dios la escoge o que Dios la llama en su soberana voluntad y propósito. Y fíjense lo que dice ahí, el verso 14 al 18, es inmutable respecto a la rebeldía del hombre. No importa lo que el hombre haga, Dios no va a cambiar de opinión en su propósito y su plan. Y pone el ejemplo de Faraón. Dice el verso 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. De ningún modo. Porque Pablo se está imaginando a un judío. Está hablando en una diatriba. Y un judío ahí, Pablo se lo imagina que le está diciendo, entonces Dios ha fallado y nos ha mentido a nosotros por lo que tú estás diciendo. Que escoge sin ver a quién la cara ni nada. Y le dice Pablo, de ningún modo Dios es injusto. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y miren qué importante es, porque ante la misericordia y la soberanía de Dios, es Dios el que manda cómo me va a ver a mí. La gente llega a creer muchas veces que es cristiana porque algo bueno tenía que Dios le vio. Mentira. Mentira. O que es cristiana porque más o menos era una persona buena desde el fondo. Mentira. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Creen eso, hermanos? No se crean más que nadie, oye. No se crean más que nadie nunca. Ni ustedes ni yo hemos de creernos más que nadie, ¿eh? No seamos como fueron los judíos. Los judíos se creían mejor que los gentiles, al cabo de que ellos creían que los perros tenían más dignidad que nosotros. Y Dios les enseña que Él es Dios de todos y que tiene misericordia del que Él quiere, cuando Él quiere y como a Él le da su regalada gana. Estamos ante la soberanía de Dios parados. Y fíjense que aunque el hombre sea rebelde, dice ese texto, Dios hace lo que Él quiere con ese rebelde. Y si Dios ha puesto su mirada en ti y en mí, a pesar de nuestra rebeldía, Dios hará su obra en nosotros. Porque no depende de lo que tú puedas hacer para exitosamente vivir la vida cristiana. Tú tienes que obedecer, sí, yo también. Pero no depende de mis fuerzas ni de mis méritos. Depende de la misericordia de Dios que me ha dado su Espíritu Santo para que yo le obedezca. Y aún así, somos rebeldes muchas veces. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no son rebeldes ustedes? ¿Ah? Son buenas fichas ustedes. ¿Verdad que miren lo que dice el texto que da escalofrío de cómo Dios actúa? Así que
del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? Que esa soberanía del Padre no solo es inmutable, sino que también es incuestionable. ¿Y qué duele eso? Porque miren cómo dice el verso número 19 al 21. Me dirás entonces, está hablando con ese judío que está cuestionando a Dios, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Si Él hace lo que quiere. ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad si Él hace como Él le da la gana? ¿Por qué entonces nos condena? ¿Por qué entonces nos dice esas cosas? Y Pablo le dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, como quiera que te llame, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Es que es incuestionable porque el Padre es infalible. Dios es un autor infalible, no se equivoca. Y su soberanía, aunque a veces a mí no me guste, no me parezca, ¿quién soy yo para decirle a Él por qué? ¿Se han fijado ustedes que uno dice, caramba, Señor, yo cómo te amo, cómo te sirvo, todo lo que hacemos, ¿no? Y esa persona pícara, qué bien le va? Y yo, ¿qué me cuesta salir adelante? ¿Cómo es eso? Pero miren ustedes cómo se explica uno decirle a una madre devota cuando le da la noticia al médico que su hijo tiene células cancerígenas en su cuerpo. Cuando le dices a una mujer embarazada que va a perder a su hijo, llama al Señor. ¿Qué haces tú? ¿Vas a cuestionar a Dios por eso? ¿Le vas a decir a Él por qué hace eso? Cuando a nosotros no nos parece la soberanía de Dios, la empezamos a cuestionar, porque no va de acuerdo a nuestra expectativa. Es incuestionable. Él no se equivoca. Y si Él hace lo que Él dice que va a hacer en tu vida y en la mía, aunque no nos guste a nosotros, aunque no nos parezca, aunque parezca injusto para nosotros, para Él es perfecto. ¿Me entienden, hermanos? ¿O no se entiende todavía? Miren, la soberanía de Dios nos interesa cuando a nosotros nos conviene. Pero cuando las cosas salen diferente a como esperábamos, decimos no es la soberanía de Dios. Claro que es la soberanía de Dios. Claro que es la soberanía de Dios. Siempre en todo tiene un propósito, sea bueno o lo consideremos malo. ¿Pueden vivir en paz con eso? A ver. Uy, se oyen las moscas, los zancudos. Mañana a ti y a mí nos pueden dar una mala noticia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuestionar a Dios? ¿Darle la espalda a Dios? Tú eres el barro, Él es el alfarero. Y lo que le dé la gana hacer a Él, eso es lo que va a hacer en tu vida y en la mía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, hay cosas terribles en el Antiguo Testamento que uno dice, ojalá esto no hubiera sido así. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios trató a David de una manera y no lo entiendo? David era mujeriego.
Le mató el marido a aquella mujer. Se lo cayó. Durmió con ella. Lo engañó a él. Era la única mujer que ese hombre tenía y él tenía como 900 mujeres. David no perdonaba faldas. Comía y le gustaba el guaro también. Pero uno dice, caramba, ¿por qué será que trató de otra manera al primer rey que tuvo Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? A Saúl. Saúl no mató a nadie, ni le quitó la mujer a nadie. ¿Ustedes lo han leído en la Biblia eso? ¿Lo han leído o no lo han leído? Pues yo me hago esa pregunta, Señor, ¿por qué? Y Dios me dice, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Cállate la boca y seguí adelante. Y a vos no te importa lo que yo hago. ¿Se dan cuenta? Uno dice, no lo entiendo. Pero Él es infalible, Él sabe por qué lo hizo. Y miren esto más que Él dice en su texto. Es incuestionable porque el Padre es paciente y misericordioso y nadie le puede decir con quién tener paciencia y con quién no tener misericordia. Verso 22 al 26. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha macrotumía, es decir, soportar lo que le hacen a él otras personas, a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, o sea, nosotros, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, ese Padre es tan amoroso y misericordioso que cuenta Pablo que le dijo a Oseas, como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, a nosotros, que ni lo buscábamos ni nos interesaba a él. Y a la que no era amada, amada mía, a nosotros, que ni lo amábamos ni nos interesaba. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios tiene paciencia y es misericordioso con las personas. Y gracias a esa paciencia y misericordia que no destruye a los enemigos de Él, es que nosotros, siendo enemigos, murió por nosotros y nos salvó. Y gracias a Dios por eso. Es incuestionable su soberanía. Porque gracias a esa soberanía que no comprendo, yo no entiendo por qué estoy aquí parado con ustedes, hablando de Él ahora. Y cómo Él es conmigo y con ustedes de bueno, paciente y misericordioso. No lo entiendo. Sabiendo la persona que fui, no lo entiendo. No comprendo, no lo entiendo. Pero he aceptado esa soberanía. Porque si Él dice que soy salvo, y Él dice que si creo en su Hijo soy salvo, yo acepto eso. Aunque yo diga, caramba, no lo merezco. Pero es que no es de merecer, porque es por gracia. Y fíjense lo que dice. Incuestionable porque el Padre salva por gracia, no por los méritos nuestros. En su soberanía, Él da gracia a quien Él quiere. Verso 27 al 33. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra y cabalmente y con brevedad. Y como dijo Isaías y predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel,
que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban conforme a la fe, sino a las obras. Tropezaron con Cristo, que es la piedra de tropezadero. Es por gracia que estamos aquí. Es por gracia. Y esa es mi seguridad de que jamás, pase lo que pase, le puedo fallar en algún momento con mi débil humanidad. Jamás perderé la gracia, la paz, la misericordia y la salvación que Dios me ha dado. ¿Creen eso? Claro que así es. Cuando uno entiende eso, uno descansa. Uno ya no mira la vida cristiana como una obligación, como un peso que uno lleva, sino como algo que uno disfruta todos los días. Que por gracia, por misericordia, Dios me llamó y me dijo, hijo mío, amado mío, igual que usted. No me lo merezco, pero Él me llamó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense. La soberanía de Dios, el propósito del Padre es inmutable, no lo va a cambiar. La soberanía del Padre es incuestionable, va a hacer lo que Él diga y con quien Él quiera. Pero también el capítulo 10 nos enseña cómo Dios actúa en el presente con Israel. El Padre debe ser alabado por su salvación maravillosa. Miren el verso 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué Dios debe ser alabado por su salvación? Porque la salvación es sin obras. Yo alabo a Dios y ustedes y yo lo alabamos porque no es por obras que estamos acá. Es por gracia, por la fe en Cristo. Y miren lo que alega Pablo ahí. Debe ser alabado por su salvación también, porque el plan de salvación es por la fe en Cristo. No por obras, sino por la fe en Cristo. Está rematando lo que ya nos enseñó, porque va a entrar a otro tema. 5 al 10 dice: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella, no es vida eterna, sino vivirá tranquilo en la tierra. Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios, el Padre, le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo el mensaje del Evangelio se resume en la fe que yo tengo en Cristo y se acabó. Esa fórmula de fe que se desarrolló antes era lo que bastaba para que una persona fuera salva. No había tanto que explicarle a una persona. ¿Saben cómo evangelizaban nuestros primeros hermanos? Llegaban y te agarraban en las plazas y en los lugares públicos, porque así era. Y ellos solamente te decían: ¿crees en el crucificado que resucitó? Y tú decías, sí, pues eras salvo. Ya está. Ahí no es que le decían, mira, te voy a explicar teológicamente cómo es la salvación. Paso 1, paso 2, paso 3, nada de eso. Solamente te preguntaba la gente, ven, estabas en el culto y alguien te preguntaba, ahora que has escuchado,
¿crees en el resucitado? Sí, decía la persona. Bienvenido a la iglesia. Ya está. Porque lo que entra en juego ahí es mi sinceridad de corazón. Y que yo digo lo mismo que Dios dice y lo acepto. Confesar es homologueo en griego. Significa que así como Dios dice, también yo lo digo y también yo lo creo y yo también pienso ahora como Dios piensa respecto a su Hijo. Es por la fe en Cristo que nos salvamos. No es por otra cosa. No salva la iglesia. No salva un credo. No salva la religión. Quien salva es el Hijo, es Cristo. Tengan cuidado cuando evangelizamos, de no complicar a las personas. Es tan sencillo. Mira, debes arrepentirte de la vida que llevas. Ya vino Jesucristo a este mundo y ha resucitado de entre los muertos como prueba de que es el Hijo de Dios. ¿Crees esto? Si la persona cree de corazón y lo confiesa, Dios la oye y la acepta. Por eso es que el Señor acá en esta escritura nos dice que el Padre tiene un plan de salvación sin obras que está basado en la fe de Jesucristo. En esa fórmula que uno decía, en la muerte expiatoria por Él se entendía. Es Cristo el que salva, no la iglesia. Pero hay una tercera razón. ¿Por qué debemos alabar al Padre? Porque su plan de salvación es para todos los hombres, para todos sin excepción alguna. Verso 11 al 13. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Habla de los judíos, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, para que el mundo se salve, y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuanto más será la plenitud que se va a salvar de los judíos. Pero a vosotros, dice Pablo, hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. El evangelio es para todos. Cualquiera puede ser salvo en la soberana voluntad de Dios. Y ese evangelio, el Padre debe ser alabado porque ese evangelio, sin obras, por la fe en Cristo, que salva a todo mundo que cree, es obligación de la iglesia. Y por eso alabamos a Dios. La salvación es predicada por la iglesia. Y si la iglesia no va a hacer eso, que no haga nada, porque entonces no tiene sentido. Mira lo que dice el verso 14 al 21. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y me salto por el tiempo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, habla del judío, pero tú por la fe te mantienes firme, la fe que Dios te pone. No seas altanero si no temes, no te creas mejor que los judíos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, tampoco a ti te perdonará. Es decir, aquel que en una soberbia se cree mejor que los judíos, realmente no ha conocido a Jesucristo. Está hablando de una persona que no está dentro del pueblo de Dios y que cree que por su religión o tradición Dios lo ha salvado. Hay que tener cuidado en eso. Mi madre fue una católica apostólica romana
Pero esa señora me hizo estudiar mucho, mucho el tema de la salvación. Porque esa señora, cuando mi padre la dejó, ya murió ella la semana pasada, agradezco a todos ustedes que me acompañaron. Leía la Biblia todos los días. Lloraba con esa Biblia porque no sabía cómo hacer cuando Él nos dejó. Yo la observaba. Y con todo y eso del rosario y la María y todo eso, la escuchaba entonar oraciones a Jesucristo. Los años pasaron y se fue a vivir con mi hermana. Y él empezó a evangelizar de una manera. Mis hermanos de otra, y ellos me decían, estamos preocupados por saber si ella se va a ir al cielo. Y le dije yo a ellos, no pierdan el tiempo en eso. Porque ustedes lo ven desde el punto de vista de las obras. Esa señora, hablamos 2 semanas antes que ella muriera. Y le dije yo, madre, mira, ya es una vida difícil y es mejor que pidamos a Dios, ¿qué quieres? Quiero irme con Él, me dijo. Ya no aguanto tanto dolor y tanta cosa. Te he mandado a llamar para que ores eso conmigo, a solas. Y le pidas a Dios que me lleve ya. Sabes que me duele a mí de que digas eso. Sí, me dice, pero yo me quiero ir ya. Y si te vas, ¿con quién te vas? Con Jesucristo, me dice. Él es el Señor, Él me ha salvado. Le he pedido perdón porque no cumplí muchas cosas como madre a Él. Pero ¿sabes una cosa? Me dice, ya no tengo miedo de morirme. Y oramos por eso y Dios la llevó. Y algo hermoso que pasó durante estuvimos en el velorio. Es que los que estuvieron ahí pudieron ver cómo el Espíritu Santo nos llenó a todos de convencimiento de que ella está en el gozo de Cristo. Y entonces vino mi hermana y me dice, ¿sabes una cosa? Me dice, mi madre me dijo un día, porque miraba los canales evangélicos, que cuando ella muriera, quería que en su velorio se entonara unas palabras de las que se convenció de la soberanía y del amor de Dios para ella. ¿Y cuál es? El himno que se llama Cuán grande es Él. Y ese himno se cantó en su velorio. Nadie puede decir quién sí o quién no es salvo. Eso es obra del Padre. Cállate la boca. A ti no te han mandado a decir quién sí, quién no. Más bien revísate tú o yo si somos salvos. Cuestiónate tú, no a los demás. Porque no sabemos cómo trabaja el misterio de Dios. No seas arrogante, dice el texto. No te creas. Dale gracias a Dios porque te volteó a ver a ti y a mí. ¿Me entienden, hermanos? Y fíjense lo que dice para ir ya terminando. En el verso 12 del capítulo 10 dice, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Y por el tiempo digo yo así, lo que dice Pablo. Dios ha dicho en el verso número 9, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, nosotros. Con un pueblo sin entendimiento os provocará ira, nosotros.
E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero Israel todo el día estuve llamándolo y no me hizo caso. Nosotros, Dios nos encontró a nosotros. No fuimos nosotros los que lo encontramos a Él. Fue Él que nos encontró a nosotros. Es Él el que se fijó en la fealdad nuestra. Él nos volteó a ver cómo estábamos y tuvo misericordia sin que nosotros se la hayamos pedido. Por eso uno alaba al Padre. Por eso la iglesia debe ser un lugar donde todo mundo entiende qué es el Evangelio. Y ahí es donde la gran comisión va a poder hacer esa gran diferencia. En el futuro, en el presente, como estamos ahora, podemos hacer una diferencia como iglesia. ¿Cómo? Predicando el Evangelio y solo el Evangelio. Dándole a entender a la gente que en ese Evangelio Dios está salvando a las personas sin ver sexo, raza, procedencia económica, como sea, y lo hace por misericordia y gracia. Y que aquel que cree en ese Evangelio, Dios lo salva. Y Dios lo va a transformar a esa persona. Y lo salva en su soberana voluntad. Y una vez salvo, salvo para siempre. No lo buscamos nosotros a Él. Ni siquiera pensábamos en Él. Miren el ejemplo más perfecto de esa teología tan correcta. ¿Qué andaba haciendo el apóstol Pablo el día que Dios lo llamó? ¿Qué andaba haciendo? ¿Predicando el Evangelio? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué andaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. Y en medio de esa persecución, Dios lo llamó. Dios lo llamó. No pierdas las esperanzas con tus parientes. Que por muy dura que sea esa persona, la misericordia de Dios la va a alcanzar. El amor de Dios la va a alcanzar. Tú sigue hablando del Evangelio. Tú no te canses. Lo que te diga, ¿qué importa? Tú sigue hablándole del Evangelio. Evangelio en la mañana, en la mediodía, en la tarde, todos los días. Evangelio. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Hemos dicho, el propósito del Padre es inmutable. La soberanía del Padre es incuestionable, hace lo que Él quiere. El Padre debe ser alabado por su salvación. Salva a quien quiere por fe en Cristo sin obras. Salva a todos los hombres que creen y salva por medio de la predicación del Evangelio de la iglesia. Pero lo más hermoso que tiene estos 3 capítulos, el Padre debe ser alabado por su promesa infalible a los hombres. Dios no miente. Y si Dios dijo una palabra, la va a cumplir. ¿Por qué debe ser alabado en esa promesa a los hombres? Porque Él no ha desechado a Israel. Por eso. Miren el verso 11 al 4, 1 al 4. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Elías creía que solo él había quedado como cristiano. Vaya, para ponerlo en un contexto así. Él le está diciendo a Dios, mira, me he peleado con los profetas de Baal.
todo el mundo te ha dado la espalda y ya no hay más nadie. Han matado a todos tus profetas. Solo yo he quedado. Cuando yo me muera, le está diciendo Elías, y ya no va a haber más religión ya vista. Ya no va a haber más culto a ti, porque yo soy el último que queda. Y Dios le dice a Elías, despertate. Agarró oxígeno en la cabeza, lo que te voy a decir. Oxigenate. No sos el único, Elías. No solo has quedado vos. ¿Quién te ha dicho? ¿O es que acaso voy a mentir yo? Tengo 7,000 almas que vos no sabés, que no se quebraron delante de Baal. ¿O no lo has visto? Ahí están. 7,000, Elías. El Padre, cuando promete algo, lo cumple. Aunque para nosotros sea imposible, a él eso le tiene sin cuidado. Elías tuvo que entender que las promesas de Dios son infalibles. Si Dios dijo que va a salvar a un remanente desde el principio, lo va a salvar pase lo que pase. Y gracias a él, esos 7,000 estaban de pie. Por eso Dios no dice, el verbo ahí no está en segunda, pero en segunda o tercera persona. No dice, ellos se reservaron, ¿verdad que no dice así? ¿Cómo dice? Me he reservado la fidelidad a la vida del creyente, la da Dios, no nosotros. Y es ese Dios fiel que produce en nosotros esa fidelidad espiritual para que le seamos fiel a Él. Porque de parte nuestra, dejados a nuestra propia naturaleza, nosotros le quemamos la pata cada rato. Si no fuera por su amorosa gracia y por su propósito inmutable y su promesa inquebrantable, hombre, aquí estuviéramos muertos todos. ¿O no? ¿O quién no ha pecado aquí? Vaya, levante la mano. Mejor no levantarla, ¿verdad? Si fuera por nosotros, ya hubiéramos perdido esta gracia. Dios no funciona a causa y efecto. Él es soberano. Como te puede decir sí, te puede decir no, o no te dice nada. Aprendamos a confiar en esa soberanía. Que como Él actúe en nuestra vida, no nos guste o nos parezca, siempre, ya nos dijo Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito soberano. Nada ni nadie nos puede quitar del amor del Padre. Les invito a vivir esa soberanía. Es una aventura todos los días la soberanía con el Padre. No se sabe qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que todo lo que pase está en sus manos. Y Él lo controla. Y Él lo guía para que nosotros y Él nos encontremos y lo conozcamos mejor de lo que creemos que lo conocemos. Soberanía de Dios que ya no se predica ni se habla en los púlpitos. Porque el hombre quiere tomar las riendas él de su vida. No es así. Dios sigue moldeándote a ti y a mí con sus manos. A veces nos duele mucho, pero es necesario que Él continúe haciendo eso hasta llevarnos a la perfección en Jesucristo. ¿Confían en la soberanía de Dios? Entonces vamos a orarle a Él para irnos, pidiéndole lo siguiente. Padre, gracias por tu soberana voluntad, Señor. Padre, sinceramente, todos nosotros quisiéramos
solo las bendiciones más hermosas que en esta vida podamos tener materialmente hablando, sin problemas, sin cosas que nos agobien todos los días. Pero a ti te ha placido que no sea así. En tu soberana voluntad tú has puesto siempre episodios, hoy, ayer, hoy y mañana, en los cuales tú vas a demostrar tu soberana voluntad, y por eso te creemos. Por eso nosotros aceptamos, Señor, lo que viene. No nos preocupa el futuro, porque en él siempre estarás tú con nosotros. Ni nos preocupa el pasado, porque en él ya estuviste y sigues estando. Ni el presente, porque estás con nosotros. Pero sí te pedimos, ayúdanos a entender tu soberanía, confiando por la fe en que todo lo que nos pasa, tú estás ahí bajo control, Señor. De modo que nos podemos abandonar en tus manos amorosas, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, sabiendo de que tú eres fiel y nunca vas a fallar a tus promesas, que tú eres inquebrantable en tu voluntad y soberana acción, y que eres incuestionable, Señor, en lo que suceda. Ayúdanos a entenderlo, para que seamos humildes, sumisos y no arrogantes, Señor. Gracias. Por fe somos salvos, sin obras, Padre, confiamos en tu soberana voluntad, y ahora nos has preparado en el corazón para que después podamos entender entonces a qué vida nos ha llamado, Señor, una vez que hemos entendido qué es el Evangelio hasta acá. Te doy gracias porque hasta aquí he podido llegar por tu gracia, Señor. Te agradezco. Permite que podamos avanzar para contestar la pregunta: ¿qué sucedió cuando entré a la gracia, a la vida de fe y al amor tuyo en mi vida? Gracias porque sucedieron cosas maravillosas. Gracias porque nos vas a transformar y nos estás transformando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y en paz, Señor, nos vamos a nuestros hogares sabiendo de cuánto nos amas. En el nombre de Cristo, Padre, te damos las gracias por todo. Amén.